En este video vamos a leer este libro. No sé si alcanza a ver. Es La lucha contra el cuerpo rebelde de Silvia Federici. Me parece que es más como una especie de resumen de varias de sus obras. Y a ver, yo no tengo amigos, ¿ok? No tengo amigos, o sea, bueno, tengo dos amigos. Siento que tengo muchas preguntas, siento que tengo muchas dudas sobre mí misma, sobre el mundo, que no puedo compartir con la mayoría de personas que me rodean. Y sé que hay mucha gente allá afuera que está en una situación similar o idéntica a la mía. Y mi objetivo con mi canal en general es encontrar a esas personas y aprender juntos, ¿ok? Eso es lo que realmente quiero hacer. Aprender juntos, encontrar a personas que quieran aprender conmigo. No de mí, sino conmigo, ¿ok? Entonces, voy a estar haciendo esto que pueden ser como una especie de audiolibros, pero no sé si sean audiolibros, porque voy a estar un poco dando mi opinión y cosas así mientras leo, les leo este libro y otros que voy a leer. Yo llegué a la espiritualidad. Me cago cuando me dicen, ay, es que no soy tan espiritual como tú. Es que es como, bro, o sea, llegué a la, prefiero hasta incluso el término brujería. Llegué a la magia y a la brujería debido a la política. Yo antes que nada, primero fui marxista, ¿ok? Siempre he sido muy chaira. Y gracias al materialismo histórico y al feminismo y a un montón de textos que no tienen nada que ver con espiritualidad y un montón de conocimientos acerca de la sociedad y acerca del mundo que me rodea, fue que llegué a una necesidad muy fuerte de conocerme a mí misma. Fue así como llegué a la magia. Voy a usar el término magia porque me caga la categoría de espiritual. Entonces, fue así como yo llegué a la magia y me parece muy importante para cualquier persona que esté en un proceso de autoconocimiento, saber sobre política, saber sobre economía, saber sobre sociología, sobre antropología, porque todas esas disciplinas nos ayudan a entender el contexto en el que estamos y entender que no somos la mayoría de las cosas que nosotros pensamos que somos. El punto es que es por eso que para mí va a ser muy importante estar compartiendo este tipo de textos. Estoy aprovechando que este es un libro muy delgado, o sea, muy, muy delgado. Pero iremos leyendo más textos de todo tipo, tanto de espiritualidad, de tarot, de magia, tanto como de feminismo, de sociología, de marxismo, de economía. Y me parece que todo ese conocimiento es muy necesario y muy valioso para cualquier persona que quiera entenderse a sí misma y principalmente para cualquier persona que esté dispuesta a hacer las cosas diferente. Elegí este libro porque me lo acaban de regalar, no hay ningún motivo como muy en específico por la cual quiero comenzar esta sección en mi canal con este libro. Además de que la autora me encanta y que sus obras son muy necesarias y que a mí me revelaron un montón de cosas y me han ayudado muchísimo. Entonces, pues ya, sin más preámbulos, vamos a leer este pequeño ensayito, resumen del pensamiento de Silvia Federici. La lucha contra el cuerpo rebelde. Una de las condiciones para el desarrollo capitalista fue el proceso que Michel Foucault definió como disciplinamiento del cuerpo, que desde mi punto de vista consistió en un intento por parte del Estado y de la Iglesia para transformar las potencias del individuo en fuerza de trabajo. Este capítulo examina la forma en la que se concibió esta transformación en los debates filosóficos de la época y las intervenciones estratégicas que se generaron en torno a la misma. En el siglo XVI, en las zonas de Europa occidental más afectadas por la Reforma protestante y por el surgimiento de una burguesía mercantil, se observa la emergencia en todos los campos: el teatro, el púlpito, la imaginación política y filosófica de un nuevo concepto de persona. Su encarnación ideal es el próspero de Shakespeare de La Tempestad, que combina la espiritualidad celestial de Ariel y la materialidad brutal de Calibán. Sin embargo,
Su figura delata cierta ansiedad sobre el equilibrio que se había alcanzado, lo que hace imposible cualquier orgullo por la especial posición del hombre en el orden de los seres. Al derrotar a Calibán, Próspero debe admitir que este ser de tinieblas es mío, recordándole así a su audiencia que, en tanto humanos, es verdaderamente problemático que seamos a la vez el ángel y la bestia. Próspero es un hombre nuevo. Didácticamente, sus desgracias son atribuidas por Shakespeare a un interés excesivo por los libros de magia, a los que finalmente renuncia a cambio de una vida más activa en su reino, donde su poder provendrá no de su magia, sino de gobernar a sus súbditos. Pero ya en la isla de su exilio, sus actividades prefiguran un nuevo orden mundial, en el que el poder no se gana con una varita mágica, sino por medio de la esclavitud de muchos calibanes en colonias lejanas. El trato explotador de Próspero hacia Calibán anticipa el papel del futuro amo de plantación, que no se escatimará torturas ni tormentos para forzar a sus subordinados a trabajar. ¿Le suena a la vida real? A mí sí. Ay, a ver. En el siglo XVII, lo que permanece en Próspero como aprehensión subliminal se concreta como un conflicto entre la razón y las pasiones del cuerpo, lo cual da un nuevo sentido a los clásicos temas judeocristianos para producir un novedoso paradigma antropológico. El resultado es la reminiscencia de las escaramuzas. No me acuerdo cuáles son las escaramuzas. Siempre que estén leyendo y no entiendan algo, búsquenlo en ese momento. O sea, hay mucha gente que lee un montón de palabras y que usan un montón de palabras que no entienden, que no saben qué significa y no está mal. O sea, hay un chingo de palabras, no es como que tengamos que saberlas todas. A lo mejor ustedes sí saben qué es reminiscencia a la perfección y yo estoy quedando como una imbécil, pero reminiscencia, recuerdo impreciso de un hecho o una imagen del pasado que viene a la memoria. Lo que sobrevive de una cosa y sirve para recordarla. Ok. Y las escaramuzas, no me acuerdo bien qué son escaramuza. Riña de poca importancia mantenida oralmente. Combate de poca importancia, especialmente el sostenido por las avanzadas de los ejércitos que penetran en territorio enemigo, como mini guerrillas y mini combates, como combates. Ok. Riña, ajá, como una riña, ok. El resultado es la reminiscencia de las escaramuzas medievales entre ángeles y demonios por la posesión del alma que parte hacia el más allá. Pero el conflicto está ahora escenificado dentro de la persona, que es presentada como un campo de batalla en el que existen elementos opuestos en lucha por la dominación. Por un lado, están las fuerzas de la razón, la parsimonia, calma o tranquilidad ceremoniosa, calma o tranquilidad ceremoniosa con la que se hace por aquí. La parsimonia, la prudencia, el sentido de la responsabilidad, el autocontrol. Por otro lado, están los bajos instintos del cuerpo, la lascivia, el ocio, la disipación sistemática de las energías vitales que cada uno posee. Este combate se libra en distintos frentes, ya que la razón debe mantenerse atenta ante los ataques del ser carnal y evitar que, en palabras de Lutero, la sabiduría de la carne corrompa los poderes de la mente. En casos extremos, la persona se convierte en un terreno de la lucha de todos contra todos. No me dejéis ser nada, si dentro de la brújula de mi ser no encuentro la batalla de Lepanto. Las pasiones contra la razón contra la fe contra el demonio y mi conciencia contra todos ellos. Thomas Brown, 1928. A lo largo de este proceso tiene lugar un cambio en el campo metafórico, en tanto que la representación filosófica de la psicología individual se apropia de imágenes del Estado como entidad política,
para sacar a la luz un paisaje habitado por gobernantes y sujetos rebeldes, multitudes y sediciones, cadenas y órdenes imperiosas, incluso por el verdugo. Como veremos, este conflicto entre la razón y el cuerpo, descrito por los filósofos como un enfrentamiento desenfrenada entre lo mejor y lo más bajo, que no puede ser atribuido solo al gusto por lo figurativo durante el barroco, será purificado más tarde para favorecer el lenguaje más masculino. Cada hombre es su peor enemigo y, en cierto modo, su propio verdugo, describe Thomas Brown. También Pascal, en Pensée, declara que guerra intestina del hombre entre la razón y las pasiones, si no tuviera más que la razón sin pasiones, si no tuviera más que las pasiones sin razón. Pero puesto que tiene lo uno y lo otro, no puede estar sin guerra. Así pues, está siempre dividido, siempre es contrario a sí mismo. La reforma del lenguaje, tema clave en la filosofía de los siglos XVI y XVII, era una de las principales preocupaciones de Joseph Glanville, quien en Vanity of Dogmatizing de 1665, después de proclamar su adhesión a la cosmovisión cartesiana, aboga por un lenguaje adecuado para describir los entes claros y distintos, tal y como lo resume S. Metcalfe. En su introducción al trabajo de Glanville, un lenguaje adecuado para describir este mundo guarda una amplia semejanza con las matemáticas. Tiene palabras de gran generalidad y claridad. Presenta una imagen del universo acorde con la estructura lógica. Distingue claramente entre mente y materia, y entre lo subjetivo y lo objetivo, y evita la metáfora como una forma de conocer y describir, ya que la metáfora depende de la suposición de que el universo no está compuesto de entes completamente diferentes y por lo tanto no puede ser descrito completamente en términos positivos y distintos. Qué locochón, ¿no? El discurso sobre la persona en el siglo XVII imagina el desarrollo de una batalla en el microcosmos del individuo, que sin duda se fundamenta en la realidad de la época. Este es un aspecto de proceso más general de reforma social a partir de la cual ya en la era de la razón, la burguesía emergente intentó amoldar a las clases subordinadas a las necesidades del desarrollo de la economía capitalista. Güey, esto es súper importante. A ver, o sea, en resumen, si topan que antes, o sea, justo aquí dice, ¿no? Como antes del siglo XVI, XVII, todo el conocimiento estaba escrito en un lenguaje súper metafórico, como bien denso, de una manera como necesariamente poética, ¿no? Esa era la manera en la que se escribía y se hablaba, ¿no? O sea, no, bueno, hay una gran diferencia entre lo hablado y lo escrito, pero entienden el punto. Y a partir de ese momento, cuando es como todo este trip de la lucha de la razón contra la iglesia, contra la magia, sobre todo son ideas muy judeocristianas, ¿saben? Como de contra los pecados, ¿no? Porque los pecados son todas estas fuerzas carnales y las pasiones, ¿no? Son como los pecados. Y entonces de ahí viene también un poco como ese conflicto a la razón, y mucha gente que se autodenomina ateo es como, oh, la razón, la batalla contra la razón, que tú eres irracional porque eres la magia y no sé qué. Y es como, bro, este es un dilema cristianísimo, o sea, te cagas en las religiones y en la magia y las creencias y tienes un pensamiento súper cristiano. Pero bueno, y es en ese momento en cuando el lenguaje, hay una modificación del lenguaje bien cabrona a hablar, ya como conocemos los libros, ¿no? Como este lenguaje científico, este lenguaje académico, que es muy diferente al que se habla en realidad, pero es una manera como objetiva de escribir y de describir el mundo. Entonces, eso es muy, muy, muy importante para entender todo el pensamiento y todas las ideas que giran en torno a la economía capitalista. En el intento de formar un nuevo tipo de individuo, la burguesía entabló esta batalla contra el cuerpo, que se convirtió en su impronta histórica. De acuerdo con Max Weber,
la reforma del cuerpo está en el corazón de la ética burguesa, porque el capitalismo hace de la adquisición el objetivo final de la vida, en lugar de tratarla como medio para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, necesita que perdamos el derecho a cualquier forma espontánea de disfrutar la vida. No sé si alguien más está sintiendo como muy identificado. Renuncien a sus trabajos de godines. El capitalismo intenta superar nuestro estado natural. Al romper las barreras de la naturaleza y al extender el día de trabajo más allá de los límites definidos por la luz solar, los ciclos estacionales y el cuerpo mismo, tal y como estaban constituidos en la sociedad preindustrial. También Marx concibe la alienación del cuerpo como un rasgo distintivo entre la relación entre el capitalista y el obrero. Al transformar el trabajo en una mercancía, el capitalismo hace que los trabajadores subordinen su actividad a un orden externo sobre el que no tienen control y con el cual no se pueden identificar. De este modo, el proceso de trabajo se convierte en un espacio de extrañamiento. El trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Esto es muy importante. O sea, yo creo que voy a tener que leer aquí El Capital porque a mí creo que El Capital, el tomo 1 del Capital y en específico ciertos capítulos, me cambiaron la vida. No estoy exagerando, ¿no? Sé que suena muy ñoño, pero y muy chairo tal vez, pero de verdad leer el tomo 1 del Capital y varias como cosas de Marx y de Lenin, más allá de que ay, el comunismo y así, no soy comunista, no me considero comunista, eh, me cambió la vida, me hizo tener una necesidad muy fuerte por entender aún más las cosas y por ende entenderme a mí misma. Y eso está muy cabrón. O sea, es que esto está muy cabrón. Solo se siente en sí fuera del trabajo. O sea, cuando no les pasa, o sea, a lo mejor no veo mucha gente que quizás todavía no trabaja o gente que sí trabaja, pero normalmente siempre es como o que la gente odia trabajar, a menos que seas influencer. Pero la gente odia trabajar y siempre es como, oh, odio mi trabajo y siempre estás en el trabajo. A mí me pasó mucho cuando estuve trabajando de asistente para una investigadora, que yo me sentía tan fuera de mí, o sea, era como, en este horario no soy yo, en este horario soy esta máquina que se dedica a seguir y cumplir instrucciones de cosas que no me interesan, cosas que no me importan. Y cuando no estoy ahí, entonces sí soy yo y estoy haciendo mis cosas, ¿no? Cuando antes, o sea, antes de la sociedad industrial, uno era al mismo tiempo de las cosas que le gustaban, al mismo tiempo era su trabajo, ¿no? Y eso creo que todavía pasa como, no sé, como con artistas, los influencers o personas que no cumplen con un horario de oficina como tan estricto y que se dedican a hacer las cosas que aman más o menos. Pero de ahí en fuera, en general, todos los obreros en el mundo nos sentimos como que no somos nosotros mismos cuando trabajamos y como si el trabajo fuera algo aparte de mi vida. O sea, trabajo para comer y ya está. O sea, no trabajo porque quiera, ¿no? Y actualmente suena muy lógico, ¿no? ¿Quién trabaja porque quiere? Pues nadie. Pero no tendría por qué ser así, ¿me entienden? En fin, por otra parte, en el desarrollo de una economía capitalista, el trabajador se convierte, aunque solo sea formalmente, en libre dueño de su fuerza de trabajo, que a diferencia del esclavo, puede poner a disposición del comprador por un periodo limitado de tiempo. Esto implica que ha de poder disponer libremente de su fuerza de trabajo. Esto también conduce a un sentido de disociación con respecto al cuerpo, que viene redefinido y reducido a un objeto con el cual la persona deja de estar inmediatamente identificada. Marx no distingue entre trabajadores y trabajadoras en su discusión sobre la liberación de la fuerza de trabajo.
Hay, sin embargo, una razón para mantener el masculino en las descripciones de este proceso. Aun cuando fueron liberadas de las tierras comunes, las mujeres no fueron conducidas por la senda del mercado del trabajo asalariado. La imagen de un trabajador que vende libremente su trabajo, lo que entiende su cuerpo como un capital que ha de ser entregado al mejor postor, está referida a una clase trabajadora ya moldeada por la disciplina del trabajo capitalista, pero no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando puede vislumbrarse un trabajador como este, templado, prudente, responsable, orgulloso de poseer un reloj, y que considera las condiciones impuestas por el modo de producción capitalista como leyes de la naturaleza. Un tipo de trabajador que personifica la utopía capitalista y es un punto de referencia para Marx. Les digo que esto es como un súper resumen de el tomo 1 del Capital de Marx. Y es algo que neta o sea, yo esto lo leí tal vez en primero de prepa, tal vez con 14, 15 años. Y para mí fue la cosa más alucinante del mundo. O sea, entender que cómo estaban funcionando estas relaciones económicas, las relaciones de producción y decir, o sea, tú como trabajador, ¿qué estás haciendo cuando trabajas? Bueno, pues estás vendiendo literalmente tu tiempo de vida, tu cuerpo como una mercancía para hacer tal o cual tarea por un salario, ¿no? Por dinero. Entonces, eso es muy impactante cuando te das cuenta de que trabajar en el modo de producción capitalista significa asumir tu cuerpo, tu tiempo de vida, como una mercancía que puedes vender. Eso está muy cabrón. Ok. La situación era completamente diferente en el periodo de acumulación primitiva, cuando la burguesía emergente descubrió que la liberación de la fuerza de trabajo, es decir, la expropiación de las tierras comunes del campesinado, no fue suficiente para forzar a los proletarios desposeídos a aceptar el trabajo asalariado. A diferencia del Adán de Milton, quien, al ser expulsado del jardín del Edén, marchó alegremente hacia una vida dedicada al trabajo. Con mi trabajo debo ganar mi pan con daño. El ocio habría sido peor. Mi trabajo me mantendrá. Es la respuesta de Adán a los miedos de Eva ante la perspectiva de irse del jardín dichoso. Los trabajadores y artesanos expropiados no aceptaron trabajar por un salario de forma pacífica. La mayor parte de las veces se convirtieron en mendigos, vagabundos o criminales. Haría falta un largo proceso para producir una fuerza de trabajo disciplinada. Durante los siglos XVI y XVII, el odio hacia el trabajo asalariado era tan intenso que muchos proletarios preferían arriesgarse a terminar en la horca que subordinarse a las nuevas condiciones de trabajo. Como señala Christopher Hill, hasta el siglo XV, el trabajo asalariado pudo haber aparecido como una libertad conquistada, ya que la gente aún tenía acceso a las tierras comunes y tenía tierra propia. Por lo tanto, no dependían solamente de un salario. Pero ya en el siglo XVI, aquellos que trabajaban por un salario habían sido expropiados. Además, los empleadores decían que los salarios eran solo complementarios, al tiempo que los mantenían en su nivel más bajo. De este modo, trabajar por la paga significaba caer hasta el fondo de la escala social y la gente luchaba desesperadamente por evitar esta suerte. Ya en el siglo XVII, el trabajo asalariado era aún considerado una forma de esclavitud, hasta el punto que los que defendían la igualdad social excluían a los trabajadores asalariados del derecho al voto. No los consideraban lo suficientemente independientes para poder elegir libremente a sus representantes. ¿Se dan cuenta? Wow. Y es que sí, o sea, seguimos ahí. Siglo XVII.
Wow. Esta fue la primera crisis capitalista, mucho más seria que todas las crisis comerciales que amenazaron los cimientos del sistema capitalista durante la primera fase de su desarrollo. En 1622, en 1622, cuando Jacobo I le pidió a Thomas More que inventara las causas de la crisis económica que había golpeado el país, este finalizó su informe echándole la culpa de los problemas de la nación a la ociosidad de los trabajadores ingleses, hazme el favor. Se refirió en particular a la lepra generalizada de nuestro tocar la gaita, de nuestro hablar al tuntún, de nuestros festines, de nuestras discusiones y el tiempo que perdemos en ocio y placer, que desde su punto de vista ponía a Inglaterra en desventaja en la competencia comercial con los laboriosos holandeses. ¿No les suena? ¿No les suena este discurso a, ay, ¿por qué Latinoamérica sigue siendo tercer mundo? Ay, pues porque los mexicanos, porque los latinos son unos huevones que solamente se la pasan de fiesta y emborrachándose y huevoneando, no sé qué. O sea, ¿no les suena el mismo pinche discurso clasista desde el siglo XVII? En fin. Pero la violencia de la clase dominante. Uy. Esperen, me perdí. Ok. Como es bien sabido, la respuesta de la burguesía fue la multiplicación de las ejecuciones. Un clásico, ¿no? La construcción de un verdadero régimen de terror, implementando a través de la intensificación de las penas, en particular las que castigaban los crímenes contra la propiedad, y la introducción de las leyes sangrientas contra los vagabundos con la intención de fijar a los trabajadores a los trabajos que se les había impuesto, de la misma manera que en su momento los siervos estuvieron fijados a la tierra. Solo en Inglaterra, 72.000 personas fueron colgadas por Enrique VIII durante los 38 años de su reinado, y la masacre continuó hasta finales del siglo XVI. En la década de 1570, entre 300 y 400 delincuentes fueron devorados por las orcas de un lugar u otro cada año. Solo en Devon, 74 personas fueron colgadas durante 1598. Y uno piensa que la matanza de las brujas estuvo culera. Imagínate no querer ser obrero. Ahorita ya no te cuelgan, pero igual terminas de criminal, de vagabundo o de youtuber. Pero la violencia de las clases dominantes no se limitó a reprimir a los transgresores. También apuntaba hacia una transformación radical de la persona, pensada en erradicar del proletariado, cualquier comportamiento que no produjera a la imposición de una disciplina del trabajo más estricta. Las dimensiones de este ataque pueden verse en la legislación social que, a mediados del siglo XV, fue introducida en Inglaterra y Francia. Se prohibieron los juegos, en particular aquellos que, además de ser inútiles, debilitaban el sentido de responsabilidad del individuo y la ética del trabajo. Se cerraron tabernas y baños públicos, se establecieron castigos para la desnudez y también para las formas improductivas de sexualidad y sociabilidad. Se prohibió beber, decir palabrotas e insultar. ¿No les suena a que así los educaron? Siglo XVII. ¿Hola? En medio de este vasto proceso de ingeniería social comenzó a tomar forma una nueva concepción sobre el cuerpo y una política sobre este. La novedad fue el ataque al cuerpo como fuente de todos los males. Si bien fue estudiado con idéntica pasión con la que, en los mismos años, se animó la investigación sobre los movimientos celestes. ¿Por qué el cuerpo fue tan importante para la política estatal y el discurso intelectual?
Una se siente tentada a responder que esta obsesión por el cuerpo refleja el miedo que inspiraba el proletariado en la clase dominante. El miedo que las clases bajas, los viles, los miserables, en la jerga de la época, inspiraban a la clase dominante puede medirse en esta historia relatada en Social England Illustrated en 1903. En 1580, Francis Hitchcock, en un panfleto titulado Regalo de Año Nuevo para Inglaterra, elevó la propuesta de reclutar a los pobres del país en la marina, argumentando que la gente miserable es apta para participar en una rebelión o para tomar partido por quien quiera que se atreva a invadir la noble isla. Reúne las condiciones para proveer de soldados o de guerreros a la fortuna de los hombres ricos, pues ellos pueden señalar con sus dedos, allí está, es aquel y él tiene, y de esta manera alcanzar el martirio asesinando a muchas personas ricas por su fortuna. La propuesta de Hitchcock fue, sin embargo, derrotada. Se objetó que si los pobres de Inglaterra fueran reclutados en la marina, robarían los barcos para hacerse piratas. ¡Guau! Es como el presente, ¿no? Era el mismo miedo que sentían por igual el burgués o el noble, quienes, donde quiera que fuesen, en las calles o durante sus viajes, eran asediados por una muchedumbre amenazadora que imploraba ayuda o se preparaba para robarles. ¿Se dan cuenta de cómo todo lo que creíamos sobre el mundo está mal? O sea, está de la verga sobre la sociedad, sobre los pobres, todo lo que creíamos sobre los rateros y sobre los criminales. Era como, güey, o sea, estás a nada de ser uno de esos, pero bueno. Era también el mismo miedo que sentían aquellos que dirigían la administración del Estado, cuya consolidación se veía continuamente debilitada, pero también determinada por la amenaza de los disturbios y los desórdenes sociales. Bueno, a todo esto Marx le llamó la lucha de clases, no es un secreto. Sin embargo, eso no era todo. No hay que olvidar que el proletariado mendicante y revoltoso, que forzaba a los ricos a viajar en coches de caballos para escapar de sus ataques o a irse a la cama con 2 pistolas bajo la almohada, fue el mismo sujeto social que aparecía cada vez más como la fuente de toda la riqueza. Era el mismo proletariado sobre el que los mercantilistas, los primeros economistas de la sociedad capitalista, nunca se cansaron de repetir, aunque no sin dudarlo, que mientras más, mejor, lamentándose frecuentemente de que tantos cuerpos se desperdiciaran en la horca. Elie F. Heckscher escribe que en su trabajo teórico más importante, A Treatise of Taxes and Contributions, propuso sustituir todas las penas por trabajos forzados, lo que aumentaría el trabajo y el tesoro público. ¿Por qué es mejor no castigar a los ladrones insolventes con la esclavitud que con la muerte? Mientras sean esclavos pueden ser forzados tanto y por tan poco como la naturaleza lo permita, y convertirse así en 2 hombres agregados al Estado y no en uno menos. En Francia, Colbert exhortó a la Corte de Justicia a condenar a galeras a tanto convictos como fuera posible con el fin de mantener este cuerpo necesario para el Estado. Habrían de pasar muchas décadas antes de que el concepto del valor del trabajo entrara en el panteón del pensamiento económico. Pero el hecho de que el trabajo, la industria, más que la tierra, que cualquier otra riqueza natural, se convirtiera en la fuente principal de acumulación era una verdad bien comprendida en una época en la que el bajo nivel de desarrollo tecnológico hizo de los seres humanos el recurso productivo más importante. Como dijo Thomas Moon, el hijo de un comerciante londinense y portavoz de la doctrina mercantilista. Sabemos que nuestras propias mercaderías no nos producen tanta ganancia como nuestra industria, pues el hierro no es de gran valor si está en las minas. Cuando se lo compra con el uso y las ventajas que ahorra cuando es extraído, probado, transportado, comprado, vendido, fundido en armamento, mosquetes, forjado en anclas, bulones, púas, clavos y cosas similares,
para ser usado en embarcaciones, casas, carros, coches, arados y otros instrumentos de cultivo. Incluso el Próspero de Shakespeare insiste en este hecho económico fundamental en un breve parlamento sobre el valor del trabajo, que él da a Miranda después de que ella manifestase el disgusto absoluto que le producía Calibán. Sí, pero lo necesitamos. Enciende el fuego, trae la leña y nos hace trabajos muy útiles. Shakespeare, La Tempestad, acto 1, escena 2. El cuerpo, entonces, pasó al primer plano de las políticas sociales, porque parecía no solo como una bestia inerte ante los estímulos del trabajo, sino como un recipiente de fuerza de trabajo, un medio de producción, la máquina de trabajo primaria. Esta es la razón por la que en las estrategias que adoptó el Estado hacia el cuerpo encontramos mucha violencia, pero también mucho interés. Y en el estudio de los movimientos y propiedades del cuerpo, se convirtió en el punto de partida para buena parte de la especulación teórica de la época. Ya se ha utilizado como Descartes para afirmar la inmortalidad del alma o para investigar como Hobbes las premisas de la gobernabilidad social. Efectivamente, una de las principales preocupaciones de la nueva filosofía mecánica era la mecánica del cuerpo, cuyos elementos constitutivos, desde la circulación de la sangre hasta la dinámica del habla, desde los efectos, desde los efectos de las sensaciones hasta los movimientos voluntarios e involuntarios, fueron separados y clasificados en todos sus componentes y posibilidades. El Tratado del Hombre, publicado en 1664, es un verdadero manual anatómico, aunque la anatomía que realiza es tanto psicológica como física. Una tarea fundamental de la empresa de Descartes fue instituir una divisoria ontológica entre el dominio considerado puramente mental y otro puramente físico. El Tratado del Hombre, publicado 12 años después de la muerte de Descartes como L'Homme de René Descartes, perdón, mi francés es horrible, abre el periodo maduro del filósofo. Aplicando la física de Galileo a una investigación de los atributos del cuerpo, Descartes intentó explicar todas las funciones fisiológicas como materia en movimiento. Deseo que consideren, escribió Descartes al final del tratado, que todas las funciones que he atribuido a esta máquina se deducen naturalmente de la disposición de los órganos, tal como los movimientos de un reloj u otro autómata se deducen de la organización de los contrapesos y las ruedas. Es muy interesante cómo todo se va anclando, ¿no? Todo con la sociedad industrial y empiezan a nacer como este tipo de pensamientos que empiezan a ver al cuerpo como una máquina. O sea, dejamos de ver seres, dejamos de ver personas, dejamos de ver, no me gusta usar la palabra individuos, pero la voy a usar, dejamos de ver individuos para ver máquinas que pueden trabajar a cambio de miseria, básicamente, a cambio de su propia existencia. Ay, qué triste. Bueno, cada costumbre, actitud y sensación queda definida de esa manera. Sus límites están marcados, sus posibilidades sopesadas con tal meticulosidad que uno tiene la impresión de que el libro de la naturaleza humana ha sido abierto por primera vez, o de forma más probable, que una nueva tierra ha sido descubierta y los conquistadores se están prestando a tratar un mapa de sus senderos, recopilar la lista de sus recursos naturales, evaluar sus ventajas y desventajas. En este aspecto, Hobbes y Descartes fueron representantes de su época. El cuidado que exhiben a la exploración de los detalles de la realidad corporal y psicológica reaparece en el análisis puritano de las inclinaciones y talentos individuales. Un principio puritano consistía en que Dios ha dotado al hombre de dones especiales que lo hacen apto para una vocación particular. De ahí la necesidad de un autoexamen meticuloso para aclarar la vocación a la que queremos ser designados.
¿No le suena bien duro a... Tienes que encontrar tu pasión en la vida y entregarle todo tu cuerpo, tu tiempo y tu alma a esa pasión? Es el mismo pinche discurso de esclavitud capitalista, ¿ok? Ay, pero es que todo tiene sentido. Este último selló el comienzo de una psicología burguesa, que, en este caso, estudiaba explícitamente todas las facultades humanas, desde el punto de vista de su potencial para el trabajo y su contribución a la disciplina. Otro signo de la nueva curiosidad por el cuerpo y de un cambio con respecto a las formas de ser y las costumbres de épocas anteriores que permitieron que el cuerpo pudiera abrirse fue el desarrollo de la anatomía como disciplina científica después de su relegación a la oscuridad intelectual durante la Edad Media. Pero al mismo tiempo fue el que el cuerpo aparecía como el principal protagonista en la escena filosófica y política. Un aspecto sorprendente de estas investigaciones fue la concepción degradada que se formaron del mismo. El teatro anatómico expone a la vista pública un cuerpo desencantado y profanado, que solo en principio puede ser concebido como el emplazamiento del alma, y que en cambio es tratado como una realidad separada. Como ha mostrado Giovanna Ferrari, una de las principales innovaciones introducidas por el estudio de la anatomía en Europa del siglo XVI fue el teatro anatómico, donde se organizaba la disección como una ceremonia pública sujeta a normas similares a las que regulaban las funciones teatrales. Tanto en Italia como en el extranjero, las lecciones públicas de anatomía se habían convertido en la época moderna en ceremonias ritualizadas que se llevaban a cabo en lugares especialmente destinados a ellas. Su semejanza con las funciones teatrales es inmediatamente visible si uno tiene en cuenta algunas de sus características: la división de las lecciones en distintas fases, la implantación de una entrada de pago y la interpretación de música para, para entretener a la audiencia. Las reglas introducidas para regular el comportamiento de los asistentes y el cuidado puesto en la producción sostiene incluso que muchas técnicas generales de teatro fueron diseñadas originalmente teniendo en mente las funciones de las lecciones de anatomía públicas. ¿Se han visto eso? Pues yo solo lo he visto como en películas y así, no es algo, no es como una etapa de la historia que me encante analizar, pero, o sea, sí, justo pagaban para entrar a una sala de disección donde habrían cuerpos o en operaciones, que es algo que todavía se hace como para estudiantes de medicina o de ciencias biológicas en general, como la disección y ese análisis hacia el cuerpo como un espectáculo. Muy interesante. Según Mario Galsigna, de la revolución epistemológica llevada a cabo por la anatomía del siglo XVI, surge el paradigma mecanicista, lo que les decía, la corpore, el cuerpo anatómica, rompe el lazo entre micro y macrocosmos y presenta el cuerpo tanto con una realidad separada como un elemento de producción. En palabras de Vesalio, una fábrica. Está muy hello. A los ojos del anatomista, el cuerpo es una fábrica, tal y como muestra el título fundamental de Andrea Vesalius sobre su trabajo de la industria de la disección. En la filosofía mecanicista se describe el cuerpo por analogía con la máquina, con frecuencia poniendo el énfasis en su inercia. El cuerpo es concebido como materia en bruto, completamente divorciado de cualquier cualidad racional, no sabe, no desea, no siente. El cuerpo es puramente una colección de miembros, dice Descartes en su discurso del método de 1634. Nicolas Malebranche, en Entretiens sur la métaphysique
sur la religion et sur la mort, 1688, se hace eco de esto y formula la pregunta decisiva. ¿Puede el cuerpo pensar? Para responder inmediatamente, no, sin ninguna duda, pues todas las modificaciones de tal extensión consisten solo en ciertas relaciones de distancia, y es obvio que esas relaciones no son percepciones, razonamientos, placeres, deseos, sentimientos, en una palabra, pensamientos. También para Hobbes, el cuerpo es un conglomerado de movimientos mecánicos que al carecer de poder autónomo opera a partir de una casualidad externa, en un juego de atracciones y aversiones donde todo está regulado como en un autómata. Sin embargo, lo que sostiene Michel Foucault acerca de la filosofía mecanicista es cierto, al igual que los mantiene con respecto de las disciplinas sociales de los siglos XVII y XVIII. En este periodo encontramos una perspectiva distinta de la del ascetismo medieval, donde la degradación del cuerpo tenía una función puramente negativa, que buscaba establecer la naturaleza temporal e ilusoria de los placeres terrenales y consecuentemente la necesidad de renunciar al cuerpo mismo. En la filosofía mecanicista se percibe un nuevo espíritu burgués que calcula, clasifica, hace distinciones y degrada el cuerpo solo para racionalizar sus facultades, lo que apunta no solo a intensificar su sujeción, sino a maximizar su utilidad social. Lejos de renunciar al cuerpo, los teóricos mecanicistas trataban de conceptualizarlo, de tal forma que sus operaciones se hicieran inteligibles y controlables. De ahí viene el orgullo más que conmiseración, con el que Descartes insiste en que esta máquina, como él llama al cuerpo de manera persistente en el Tratado del Hombre, es solo un autómata que no debe hacerse más duelo por muerte que por tortura de una herramienta. También en Las pasiones del alma, artículo 6, Descartes minimiza la diferencia que existe entre un cuerpo viviente y uno muerto. Podemos juzgar que el cuerpo de un hombre viviente se diferencia del de un hombre muerto, tanto como un reloj u otro autómata, es decir, una máquina que se mueve a sí misma. Cuando se le ha dado cuerda y sostiene dentro de sí el principio corporal de estos movimientos, se diferencia del mismo reloj o de otra máquina cuando está rota y cuando el principio de su movimiento deja de actuar. Es que esto es muy fuerte porque yo puedo, o sea, yo ahorita estoy escuchando a un montón de personas que neta todavía piensan que que hay una diferencia entre mente y cuerpo o que están separados. Y de ahí, de esto que nos está hablando el libro, viene ese pensamiento de que hay mucha gente que piensa que incluso está llevado a la ciencia médica actual. La mayoría de médicos que conozco, son tipo, no ven personas, no ven seres, no ven órganos, ven partes, ven engranajes de una máquina y se dedican a reparar esa máquina. Y eso me parece muy fuerte porque para cualquier persona que esté en temas de magia, de espiritualidad o whatever, sabemos que esa división es ilusoria, que es dañina y que es súper violenta, que nuestra mente, es decir, nuestro cerebro, está dentro de nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo somos, de alguna manera, es nuestra manera de entablar comunicación y relación con el mundo. Entonces no somos máquinas, no somos iguales a una máquina, aunque todo está conectado, ¿no? Y los seres humanos pues creamos las máquinas a partir también de ese autoconocimiento no tan consciente, o sea, como de saber que una cosa mueve a la otra y así podemos generar estructuras de todo tipo.
Y al final sí somos estructuras, pero no somos máquinas. Y esa diferencia es muy importante porque se va a desarrollar durante los siguientes siglos. Y hay un montón de gente que todavía piensa que la mente es más valiosa que su cuerpo, o al revés, o que su cuerpo es más valiosa que su mente y no se dan cuenta de que es lo mismo, que son dos caras de una misma moneda, que ambas deben ser tratadas, sanadas, trabajadas, educadas, disciplinadas. Ok. En la filosofía mecanicista se percibe un nuevo espíritu burgués. Ah, no, eso ya lo leí, ¿verdad? Por cierto, ni Hobbes ni Descartes dedicaron mucha atención a los asuntos económicos, y sería absurdo leer en sus filosofías las preocupaciones cotidianas de los comerciantes ingleses u holandeses. Sin embargo, no podemos evitar observar las importantes contribuciones que de sus especulaciones acerca de la naturaleza humana hicieron a la aparición de una ciencia capitalista del trabajo. El planteamiento de que el cuerpo es algo mecánico, vacío de cualquier teología intrínseca, las virtudes ocultas atribuidas al cuerpo tanto por la magia natural como por las supersticiones populares de la época, era hacer intangible la posibilidad de subordinarlo a un proceso de trabajo que dependía cada vez más de formas de comportamiento uniformes y predecibles. Una vez que sus mecanismos fueron deconstruidos y el mismo fuera reducido a una herramienta, el cuerpo pudo ser abierto a la manipulación infinita de sus poderes y posibilidades. Se hizo posible investigar los vicios y los límites de la imaginación, las virtudes del hábito, los usos del miedo, cómo ciertas pasiones pueden ser evitadas o neutralizadas y cómo pueden utilizarse de forma más racional. En este sentido, la filosofía mecanicista contribuyó a incrementar el control de la clase dominante sobre el mundo natural, lo que constituye el primer paso y también el más importante en el control sobre la naturaleza humana. Así como la naturaleza, reducida a gran máquina, pudo ser conquistada, según en palabras de Bacon, penetrada en todos sus secretos, de la misma manera del cuerpo, vaciado en sus fuerzas ocultas, pudo ser atrapado en un sistema de sujeción, donde su comportamiento pudo ser calculado, organizado, pensado técnicamente e investido en relaciones de poder. Pues sí, y es que hay todavía un chingo de gente que piensa que la ciencia no es política, que la ciencia no es objetiva. Digo que la ciencia es objetiva cuando evidentemente no lo es, y solamente hay que analizar la historia para darnos cuenta de que todo el pensamiento científico y todo lo que implica el pensamiento científico, la medicina, la arquitectura, el derecho, la economía, toda esta ciencia está basada en las necesidades de una clase dominante. Ay. Para Descartes existe una identidad entre el cuerpo y la naturaleza, ya que ambos están compuestos por las mismas partículas y ambos actúan obedeciendo leyes físicas uniformes compuestas en marcha por la voluntad de Dios. De esta manera, el cuerpo cartesiano no solo se empobrece y pierde toda virtud mágica en la gran divisoria ontología que instituye Descartes entre la esencia de la humanidad y sus condiciones accidentales. El cuerpo está divorciado de la persona, está literalmente deshumanizado. No soy este cuerpo, insiste Descartes a lo largo de sus meditaciones de 1641. Y efectivamente, en su filosofía, el cuerpo confluye con un continuum mecánico de materia que la voluntad puede contemplar ahora sin trabas como objeto propio de dominación. Como veremos, Descartes y Hobbes expresan dos proyectos diferentes en relación con la realidad corporal. En el caso de Descartes, la reducción del cuerpo a materia mecánica hace posible el desarrollo de mecanismos de autocontrol que sujetan el cuerpo a la voluntad. Para Hobbes, por su parte, la mecanización del cuerpo sirve de justificación para la sumisión total del individuo al poder del Estado.
En ambos, sin embargo, el resultado es una redefinición de los atributos corporales que, al menos idealmente, hacen al cuerpo apropiado para la regularidad y el automatismo exigido por la disciplina del trabajo capitalista. De particular importancia en este contexto fue el ataque a la imaginación, que en la magia natural de los siglos XVI y XVII era considerada una fuerza poderosa por medio de la cual el mago podía afectar el mundo circundante y traer salud o enfermedad, no solo a su propio cuerpo, sino también a los otros cuerpos. Hobbes dedicó un capítulo de Leviatán a demostrar que la imaginación solo es un sentido de decadencia, similar en esto a la memoria, solo que ésta viene gradualmente debilitada por el traslado de los objetos de nuestra percepción. También puede encontrarse una crítica de la imaginación en Rogelio Medici de Sir Thomas Browne. Pongo el énfasis que en el idealmente, porque en los años en que Descartes y Hobbes escribían sus tratados, la clase dominante tenía que enfrentarse con una corporalidad que era muy diferente de la que aparecía en las prefiguraciones de estos filósofos. De hecho, es difícil reconciliar los cuerpos insubordinados que rondan la literatura social del siglo de hierro en las imágenes de relojes por medio de... Fui por un pastel porque me empezó a dar mucha hambre. Yo quería como no tener que editar este pedo, pero no creo que quieran ver 45 segundos de mí comiendo pastel. Entonces, ¿qué estaba? Ujú. Ay. Cuando, por ejemplo, Hobbes declara que el corazón no es sino un resorte y las articulaciones sino varias cuerdas, percibimos en sus palabras un espíritu burgués, sin duda, en el que no solo el trabajo es la condición ni motivo de existencia del cuerpo, sino que también siente la necesidad de transformar todos los poderes corporales en fuerzas de trabajo. Es que qué hello, porque, o sea, justo hace rato estaba hablando con una compa que tuvo un super colapso de ansiedad y mental en general, emocional, porque no tenía vida, porque todo el tiempo está trabajando, trabaja hasta los fines de semana y se dio cuenta ya yendo a terapia que ella estaba viendo así su vida, como una máquina de producir y obsesionada con producir y producir y generar varo y generar varo y generar varo, tanto que dejó sus vínculos, dejó a sus amigos, su pareja, sus hobbies que tanto, o sea, me caga como hobbies, porque, bueno, hablaré de eso luego en otro video, pero dejó todo eso por esto que está, por esto que, estos premisas del siglo XVII. Y seguimos igual, es que eso es lo, wow. Por lo menos para mí es muy alucinante, no sé si soy la única que aquí que pues se siente así, pero bueno. mm, Este proyecto constituye una pista a la hora de comprender por qué tanta especulación filosófica y religiosa en los siglos XVI y XVII está compuesta de una verdadera vivisección del cuerpo humano. Vivisección, o sea, podría deducirla, pero vivisección. Vivisección, realización de cortes o disecciones a un organismo vivo. Ah, pues claro, pues si no sé. Ujú, qué pendeja. Ujú. Uy, vivisección.
por medio del cual se decidía cuáles de sus propiedades podían vivir y cuáles en cambio debían morir. Se trata de una alquimia social que no convertía metales corrientes en oro, sino poderes corporales en fuerza de trabajo. Wow. La misma relación que el capitalismo introdujo entre la tierra y el trabajo estaba así también empezando a tomar el control sobre la relación entre el cuerpo y el trabajo. Mientras el trabajo empezaba a ser considerado como una fuerza dinámica capaz de un desarrollo infinito, el cuerpo parecía como materia inerte y estéril, que solo la voluntad podía mover, partiendo de una condición similar a la establecida por la física de Newton para la masa y el movimiento, en la que la masa tendría a la inercia a menos que se aplicara, tendría a la inercia a menos que se aplicara sobre ella una fuerza. ¿Ve? Del mismo modo que la tierra, el cuerpo tenía que ser cultivado y antes que nada descompuesto en partes, de tal manera que pudiera liberar sus tesoros escondidos. Pues mientras el cuerpo es la condición de existencia de la fuerza de trabajo, es también su límite, ya que constituye el principal elemento de resistencia a su utilización. No era suficiente, entonces, decidir que en sí mismo del cuerpo no tenía valor. El cuerpo tenía que vivir para que la fuerza de trabajo pudiera vivir. Qué fuertes palabras, ¿no? Luego aquí hay como justo como un diagrama de ese entonces de cómo se veía el cuerpo, pero está muy chiquito y no alcanzo a leer qué dice. La concepción del cuerpo como receptáculo de poderes mágicos derivaba en buena medida de la creencia en una correspondencia entre el microcosmos del individuo y el macrocosmos del mundo celestial, como ilustra la imagen del hombre zodiacal del siglo XVI. Ah, claro, son como los signos del zodiaco atravesado. ¡Ah, qué interesante! ¡Wow! ¿Dónde está Leo? En el pecho, nice. Ah, tu cáncer está aquí en el corazón, qué lindo. Oh, cute. Pónganle pausa si quieren verlo un poquito más. Pero está cute. Lo que, ah, lo que murió fue el concepto del cuerpo como receptáculo de poderes mágicos que había predominado en el mundo medieval. En realidad, este concepto fue destruido. Detrás de la nueva filosofía encontramos la vasta iniciativa del Estado, a partir de la cual lo que los filósofos clasificaron como irracional fue considerado crimen hasta la fecha. Esta intervención estatal fue el subtexto necesario de la filosofía mecanicista. El saber puede convertirse en poder solamente haciendo cumplir sus prescripciones. Esto significa que el cuerpo mecánico, el cuerpo máquina, no podría haberse convertido en modelo de comportamiento social sin la destrucción por parte del Estado de una amplia gama de creencias precapitalistas, prácticas y sujetos sociales cuya existencia contradecía la regulación del comportamiento corporal prometido en la filosofía mecanicista. Es por esto que en plena edad de la razón, la edad del escepticismo y la duda metódica, encontramos un ataque feroz al cuerpo firmemente apoyado por muchos de los que se suscribían a la nueva doctrina. Así es como debemos leer el ataque contra la brujería y contra la visión mágica del mundo que, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia, había seguido siendo predominante a nivel popular durante la Edad Media. El sustrato mágico formaba parte de una concepción animista de la naturaleza que no admitía ninguna separación entre la materia y el espíritu, y de este modo organizaba el cosmos como un organismo viviente, poblado de fuerzas ocultas, donde cada elemento estaba en relación favorable con el resto. De acuerdo con esta perspectiva, en la que la naturaleza era vista como un universo de signos y señales marcando por afinidades invisibles que tenían que ser descifradas, cada elemento, las hierbas, las plantas, los metales y la mayor parte del cuerpo humano, escondía virtudes y poderes que eran peculiares. Es por esto que existía
una variedad de prácticas diseñadas para apropiarse de los secretos de la naturaleza y torcer sus poderes de acuerdo a la voluntad humana, desde la quiromancia hasta la adivinación, desde el uso de hechizos hasta la curación receptiva. La magia abría una gran cantidad de posibilidades. Había hechizos diseñados para ganar juegos de cartas, para interpretar instrumentos desconocidos, para volverse invisible, para conquistar el amor de alguien, para ganar inmunidad en la guerra, para hacer dormir a los niños. La erradicación de estas prácticas era una condición necesaria para la racionalización capitalista del trabajo, dado que la magia aparecía como una forma ilícita de poder y un instrumento para obtener lo deseado sin trabajar. Es decir, aparecía como la puesta en práctica de una forma de rechazo al trabajo. La magia mata a la industria, se lamentaba Francis Bacon, admitiendo que nada encontraba más repulsivo que la suposición de que uno podía lograr cosas con un puñado de recursos inútiles y no con el sudor de su propia frente. ¡Wow! Esto es que justo es así. Mucha gente que argumenta desde el cientificismo, y no desde la ciencia, sino del cientificismo, particularmente desde una perspectiva muy positivista, que la magia no existe, o que la magia es irracional, o que los que creemos en ella y tenemos ciertas prácticas somos irracionales o retrasados, no han entendido nada de esto. No se dan cuenta de que ese rechazo epistemológico, porque es un problema epistemológico y no un problema objetivo, deviene de la ideología capitalista, de las necesidades capitalistas de control social. Y por eso es muy importante retomar la magia con una perspectiva anticapitalista, y por eso no quiero estar relacionada con la mayoría de la gente como influencer de espiritualidad y así, porque son bandas que neta no topan nada de anticapitalismo y tienen prácticas súper consumistas, súper alienantes, con las que no estoy nada de acuerdo y definitivamente no me quiero relacionar con ese tipo de gente. Mm, Por otra parte, la magia se apoyaba en una concepción cualitativa del espacio y del tiempo que impedía la normalización del proceso de trabajo. ¿Cómo podían los nuevos empresarios imponer hábitos repetitivos a un proletariado anclado en la creencia de que hay días de suerte y días sin suerte? Es decir, días en los que uno puede viajar y otros en los que uno no debe moverse de su casa. Buenos días para casarse y otros en los que cualquier iniciativa debe ser prudentemente evitada. Una concepción del cosmos que atribuía poderes especiales al individuo, la mirada magnética, el poder de volverse invisible, de abandonar el cuerpo, de encadenar la voluntad de otros por medio de encantos mágicos, era igualmente incompatible con una disciplina del trabajo capitalista. Amazing. No era fructífero investigar si estos poderes eran reales o imaginarios. Puede decirse que todas las sociedades precapitalistas han creído en ellos y que en tiempos recientes hemos sido testigos de una revalorización de prácticas que, en la época en la que nos referimos, hubiesen sido condenadas por brujería. Este es, por ejemplo, el caso del creciente interés por la parapsicología y la bioautorregulación, que se aplican cada vez más, incluso en la medicina convencional, lo que les decía. El renovado interés por las creencias mágicas es posible hoy porque ya no representan una amenaza social. La mecanización del cuerpo es hasta tal punto constitutiva del individuo que, al menos en los países industrializados, la creencia en fuerzas ocultas no pone en peligro la uniformidad del comportamiento social. También se admite que la astrología reaparezca, con la certeza de que aún el consumidor más asiduo de cartas astrales consultará automáticamente el reloj antes de ir a trabajar. Quedé bien identificada. Y creo que ese es uno de los procesos más importantes de cualquier persona que se dedique como a la magia, brujería, espiritualidad, whatever. Esa reconceptualización del espacio y del tiempo de que tenemos. Porque tenemos una visión
que se nos inculcó una visión sobre el mundo, sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre las relaciones, con fines completamente capitalistas, con fines acumulativos, con fines de placer, sin más. Y quitar de eso, oh, está cabrón. Yo no podría decir que ya lo logré ni nada, o sea, pero al menos soy consciente de que debo hacerlo. Supongo que eso es algo. Ujú. Sin embargo, esta no era una opción para la clase dominante del siglo XVII que, en esta fase inicial y experimental del desarrollo capitalista, no había alcanzado el control social necesario como para neutralizar la práctica de la magia, y que tampoco podía integrar funcionalmente la magia en la organización de la vida social. Desde su punto de vista, poco importaba si los poderes que la gente decía tener o aspiraba a tener eran reales o no, pues la mera existencia de creencias mágicas era una fuente de insubordinación social. Tomemos, por ejemplo, la difundida creencia en la posibilidad de encontrar tesoros escondidos con la ayuda de hechizos mágicos. Esta creencia era ciertamente un obstáculo en la instauración de una disciplina del trabajo rigurosa y cuya aceptación fuera inherente. Igualmente amenazador fue el uso que las clases bajas hicieron de las profecías que particularmente durante la Revolución Inglesa, como ya lo habían hecho en la Edad Media, sirvieron para formular un programa de lucha. Las profecías no son simplemente la expresión de una resignación fatalista. Históricamente han sido un medio por el cual los pobres han expresado sus deseos con el fin de dotar la legitimidad a sus planes y motivarse para actuar. Hobbes reconoció esto cuando advirtió que no hay nada que dirija tan bien a los hombres en sus deliberaciones como la previsión de las consecuencias de sus acciones. La profecía es muchas veces la causa principal de los acontecimientos pronosticados. Pero más allá de los peligros que planteaba la magia, la burguesía tenía que combatir su poder porque debilitaba el principio de responsabilidad individual, ya que la magia relacionaba las causas de la acción social con las estrellas, lo que estaba fuera de su alcance y su control. De ese modo, mediante la racionalización del espacio y del tiempo que caracterizó a la especulación filosófica de los siglos XVI y XVII, la profecía fue reemplazada por el cálculo de probabilidades, cuya ventaja, desde el punto de vista capitalista, es que el futuro puede ser anticipado solo en tanto se suponga la regularidad y la inmutabilidad del sistema, es decir, solo en tanto se suponga que el futuro será como el pasado y que ningún cambio mayúsculo, ninguna revolución, alterará las condiciones en las que los individuos toman decisiones. De manera similar, la burguesía tuvo que combatir la suposición de que es posible estar en dos sitios al mismo tiempo, pues la fijación del cuerpo en el espacio y en el tiempo, es decir, la identificación espaciotemporal del individuo, es una condición esencial para la regularidad del proceso de trabajo. Y es que sí, hasta la fecha hay tanta gente que piensa esto, que piensa que, o sea, desde el concepto de utopía, ¿no? O sea, el concepto per se de utopía es que es imposible, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero así es, así viene la definición del concepto y mucha gente cree eso, que sobre todo quizás generaciones un poquito antes que nosotros creen mucho como que lo saben todo y que saben las consecuencias de todo y saben todo lo que va a pasar. Y mucha gente también de mi edad yo he visto que tiene ese tipo de pensamiento. Pero bueno, eso lo puedo explicar también en otro video. Escribe Hobbes, 1963. Consecuencia. Nadie puede concebir una cosa sin situarla en algún lugar, provista de una determinada magnitud,
y susceptible de dividirse en partes. No puede ser que una cosa esté en este sitio y en otro lugar al mismo tiempo, ni que dos o más cosas estén a la vez en un mismo e idéntico lugar. Esto parecería como muy obvio, ¿no? Como ley básica de la física, no sé, pero no lo ves para nada. Mm. La incompatibilidad de la magia con la disciplina de trabajo capitalista y con la exigencia de control social es una de las razones por las que el Estado lanzó una campaña de terror en su contra. Un terror aplaudido sin reservas por muchos de los que hoy en día son considerados fundadores del racionalismo científico. Jean Bodin, Mersenne, el filósofo mecanicista y miembro de la Royal Society, Richard Boyle, cómo me caga ese güey, bueno, el maestro de Newton, Isaac Barrow. Entre los partidarios de la Casa de Brujas se encontraba Sir Thomas Browne, un médico y, según se dice, uno de los primeros defensores de la libertad científica, cuyo trabajo a los ojos de sus contemporáneos presentaba un peligro aroma de escepticismo. Thomas Browne contribuyó personalmente a la muerte de dos mujeres acusadas de ser brujas, quienes, de no ser por su intervención, habrían sido salvadas de la horca, ya que los cargos contra ellas eran absurdos. Incluso el materialista Hobbes, a la vez que mantenía distancia, dio su aprobación en cuanto a las brujas, escribió. No creo que su brujería encierre ningún poder efectivo, pero justamente se las castiga por la falsa creencia que tienen de ser causa de maleficio y además por su propósito de hacerlo si pudieran. Defendió que si se eliminaran las supersticiones, los hombres estarían más dispuestos de lo que están a la obediencia cívica. Hobbes estaba bien asesorado. Las hogueras en las que las brujas y otros practicantes de la magia murieron y las cámaras en las que se ejecutaron sus torturas fueron un laboratorio donde tomó forma y sentido la disciplina social y donde fueron adquiridos muchos conocimientos sobre el cuerpo. Con las hogueras se eliminaron aquellas supersticiones que obstaculizaban la transformación del cuerpo individual y social en un conjunto de mecanismos predecibles y controlables. Y fue allí, nuevamente, donde nació el uso científico de la tortura, pues fueron necesarias la sangre y la tortura para criar un animal capaz de comportamiento regular, homogéneo y uniforme, marcado a fuego con la señal de las nuevas reglas. Nietzsche, de 1965. Uy, Nietzsche siempre tiene una manera muy escalofriante de describir la historia, pero muy real. Un elemento significativo en este contexto fue la condena del aborto y de la anticoncepción como maleficio, lo que encomendó el cuerpo femenino a las manos del Estado y de la profesión médica y llevó a reducir el útero a una máquina de reproducción del trabajo. En el capítulo sobre la caza de brujas volveré sobre este punto. Ahí sostengo que la persecución de las brujas fue el punto culminante de la intervención estatal contra el cuerpo proletario en la era moderna. Es necesario hacer hincapié en que a pesar de la violencia desplegada por el Estado, el disciplinamiento del proletariado continuó lentamente a lo largo del siglo XVII, así como durante el siglo XVIII, frente a una fuerte resistencia que ni siquiera el miedo a la ejecución pudo superar. Un ejemplo emblemático de esta resistencia es analizado por Peter Linebaugh en The Tyburn Riots Against the Surgeons, las revueltas de Tyburn contra los cirujanos. Según Linebaugh, a principios del siglo XVIII, durante una ejecución en Londres, los familiares y amigos del condenado dieron batalla para evitar que los asistentes de los cirujanos se apropiaran del cadáver con el fin de usarlo en los estudios anatómicos. La batalla fue feroz porque el miedo a ser disecado no era menor que el miedo a la muerte. La disección eliminaba la posibilidad de que el condenado reviviera después de un ahorcamiento mal hecho, tal y como ocurría frecuentemente en la Inglaterra del siglo XVIII. Entre la gente se difundió una concepción mágica del cuerpo, según la cual éste continuaba vivo después de la muerte, y la muerte lo enriquecía con nuevos poderes. Se creía que los muertos tenían el poder de regresar,
y llevar a cabo su última venganza contra los vivos. Se creía también que un cuerpo tenía virtudes curativas. De este modo, muchedumbres de enfermos se reunían alrededor de las orcas, esperando de los miembros de los muertos efectos tan milagrosos como los que se atribuía al hecho de ser tocado por el rey. La disección aparecía así como una infamia mayor, una segunda muerte, aún más definitiva, y los condenados pasaban sus últimos días asegurándose de que su cuerpo no sería abandonado a las manos de los cirujanos. La batalla que se daba al pie de las orcas ponía de manifiesto tanto la violencia predominante en la racionalización científica del mundo, como el choque de dos conceptos opuestos del cuerpo. Por un lado, tenemos el concepto del cuerpo que le confiere poderes aún después de la muerte. El cuerpo no inspira repulsión y no es tratado como algo podrido o ajeno. Por otro, el cuerpo es considerado muerto aunque todavía esté vivo, ya que es concebido como un instrumento mecánico que puede ser desmantelado como si se tratara de una máquina. En las orcas, junto al cruce de las calles Tyburn y Edgware, escribe Peter Linebaugh, encontramos la conexión entre la historia de los poderes de Londres y la historia de la ciencia inglesa. Esta no fue una coincidencia, tampoco fue coincidencia que el progreso de la anatomía dependiera de la capacidad de los cirujanos para arrebatar los cuerpos colgados. En todos los países de la Europa del siglo XVI, en los que floreció la anatomía, las autoridades aprobaron estatutos que permitían que los cuerpos de los ejecutados se usaran en los estudios anatómicos. En Inglaterra, el Colegio Médico ingresó al campo de la anatomía en 1565, cuando Isabel I le concedió el derecho a apropiarse de los cuerpos de delincuentes disecados. Sobre la colaboración entre las autoridades y los anatomistas en Bolonia durante siglos XVI y XVII, véase Giovanna Ferrari, que señala que no solo los ejecutados, sino también los más malos de los que morían en el hospital, eran separados para los anatomistas. En un caso, una condena a prisión perpetua fue conmutada por una condena a muerte para satisfacer la demanda de los académicos. La historia de la ciencia es muy oscura, amigos. O sea, ya veremos más libros que hablen de esto. El curso de la racionalización científica estaba íntimamente ligado al intento por parte del Estado de imponer su control sobre una fuerza de trabajo que no estaba dispuesta a colaborar. Este intento fue aún más importante como factor determinante de las nuevas actitudes hacia el cuerpo que el desarrollo de la tecnología. Tal y como sostiene David Dixon, la conexión entre la nueva visión científica del mundo y la creciente mecanización de la producción solo puede sostenerse como una metáfora. Ciertamente, el reloj y los mecanismos automáticos que tanto intrigaban a Descartes y sus contemporáneos, por ejemplo las estatuas movidas hidráulicamente, eran modelos para una nueva ciencia y para las especulaciones de la filosofía mecanicista acerca de los movimientos del cuerpo. Cierto es también que, a partir del siglo XVII, las analogías anatómicas proveían de los talleres de producción. Los brazos eran considerados como palancas, el corazón como una bomba, los pulmones como fuelles, los ojos como lentes, el puño como un martillo. Pero estas metáforas mecánicas no reflejan la influencia de la tecnología como tal, sino del hecho de que la máquina se estaba convirtiendo en el modelo de comportamiento social. Eso es muy fuerte. De hecho, creo que conozco mucha gente que se dedica a la magia y la espiritualidad, que habla del resto de personas como máquinas, que están muy máquinas. Y es que sí, o sea, sí se puede usar como una descripción de una persona que está totalmente alienada y que se comporta como una máquina, muy bien engranada dentro del sistema capitalista. O sea, el siglo XVII está presente bien duro. Incluso en el campo de la astronomía se percibe la atracción que ejerce la necesidad de control social. Un ejemplo clásico es el de Edmund Halley, el secretario de la Royal Society. Oh, la Royal Society me da muy mal rollo. Que en paralelo a la aparición de
la aparición en 1695 del cometa, que luego recibiría su nombre, el cometa Halley, organizó clubes en toda Inglaterra para demostrar la predecibilidad de los fenómenos naturales y para disipar la creencia popular de que los cometas anunciaban desórdenes sociales. El sendero de la racionalización científica confluyó con el disciplinamiento del cuerpo social de manera aún más evidente en las ciencias sociales. Podemos ver efectivamente que su desarrollo tuvo como premisas la homogeneización del comportamiento social y la construcción de un individuo prototípico al que se esperaba que todos se ajustasen. En términos de Marx, este es un individuo abstracto, construido de manera uniforme como una medida social, sujeto a la descaracterización radical, de tal modo que sus facultades solo pueden ser aprendidas a partir de sus aspectos más normalizados. La construcción de este nuevo individuo fue la base para el desarrollo de lo que William Pitty llamaría más tarde, usando la terminología hobbesiana, la aritmética política. La nueva ciencia que habría de estudiar cada forma de comportamiento social en términos de números, pesos y medidas. El proyecto de Petty se realizó con el desarrollo de la estadística y la demografía, que efectúan sobre el cuerpo social las mismas operaciones que la anatomía efectúa sobre el cuerpo individual. Diseccionan a la población y estudian sus movimientos. Desde las tasas de natalidad hasta las de mortalidad, de las estructuras generacionales hasta las ocupacionales, en sus aspectos más masificados y regulares. También es posible observar que, desde el punto de vista del proceso de abstracción por el que pasa el individuo en la transición al capitalismo, el desarrollo de la máquina humana fue el principal salto tecnológico, el paso más importante en el desarrollo de las fuerzas productivas que tuvo lugar en el periodo de la acumulación primitiva. Podemos observar, en otras palabras, que la primera máquina desarrollada por el capitalismo fue el cuerpo humano y no la máquina de vapor, mucho menos el reloj. Es que me encanta cómo escribe esta mujer, súper contundente. Es que traía aquí unas imagencitas, como vean por ejemplo, que igual es un grabado del siglo XVII, que es el hombre mecánico se llama, y justo es como una especie de figura antropomorfa, pero creada a base de estructuras mecánicas. Y luego en contraste está esta que es el hombre planta, ¿cómo se llama? El hombre vegetal. El hombre vegetal, ajá, que tiene como sus arterias representadas como ramas. Pero si el cuerpo es una máquina, surge inmediatamente un problema. ¿Cómo hacerlo trabajar? De las teorías de la filosofía mecánica derivan dos modelos diferentes de gobierno del cuerpo. Por una parte, tenemos el modelo cartesiano, que, a partir de la suposición de un cuerpo puramente mecánico, postula la posibilidad de que del individuo se desarrollen mecanismos de autodisciplina, autocontrol y autorregulación que hagan posibles las relaciones de trabajo voluntarias y el gobierno basado en el consentimiento. Cosa que nunca he visto. Por otro lado, está el modelo hobbesiano, que, al negar la posibilidad de una razón libre del cuerpo, externaliza las funciones de mando, encomendándoselas a la autoridad absoluta del Estado. Porque las máquinas no piensan y no pueden tomar decisiones. Como hoy en día se sigue viendo al proletariado. El desarrollo de una teoría del autocontrol a partir de la mecanización del cuerpo es el centro de atención de la filosofía de Descartes, quien, recordémoslo, no completó su formación intelectual en la Francia del absolutismo monárquico, sino en la Holanda burguesa, elegida como morada de la medida en que congeniaba más con su espíritu.
Las doctrinas de Descartes tienen un doble objetivo: negar que el comportamiento humano pueda verse influido por factores externos, tales como las estrellas o inteligencias celestiales, y liberar el alma de cualquier condicionamiento corporal, haciéndola capaz así de ejercer una soberanía ilimitada sobre el cuerpo. Esto está muy fuerte porque, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp de magos y magas. Díganme si quieren entrar, no sé. Pero bueno, el punto es que la otra vez estaba discutiendo sobre el pedo del alma, ¿no? Y había un batillo ahí que aseguraba que estaba escrito casi sobre piedra, que existe nada más el cuerpo, la mente y el alma, y que en eso se divide la esencia humana. Y, y para mí justo fue así como de, bro, o sea, chale con tu pensamiento descartiano y con tu visión cientificista de la espiritualidad. Como que también eso es muy importante de analizar. ¿Por qué Descartes es tan famoso? ¿Por qué se supone que fue un filósofo tan influyente? Pues por esto, fue un filósofo tan influyente para nuestra época, porque todo lo que, no, bueno, todo, tiene cosas muy interesantes, pero la mayoría de su pensamiento está completamente con el objetivo de las necesidades del capital, o sea, las necesidades burguesas. Entonces, también hay que cuestionarse un chingo de por qué los filósofos y pensadores importantes son importantes, ¿saben? Cuando la mayoría eran una bola de pelmazos. Bueno. Descartes creyó que podía llevar a cabo ambas tareas a partir de la demostración de la naturaleza mecánica del comportamiento animal. Nada decía que su Le Monde, nada decía en su Le Monde, 1633, causa más errores como la creencia de que los animales tienen alma como nosotros. Por eso, cuando preparaba su Tratado del Hombre, dedicó muchos meses a estudiar la anatomía de órganos de los animales. Cada mañana iba a la carnicería a observar el troceado de las bestias. De acuerdo con el primer biógrafo de Descartes, Monsieur Adrien Baillet, durante su estadía en Ámsterdam en 1629, mientras preparaba su Tratado del Hombre, Descartes visitó los mataderos de la ciudad e hizo disecciones de distintas partes de los animales. Comenzó la ejecución de su plan estudiando anatomía, a la cual le dedicó todo el invierno que estuvo en Ámsterdam. Declaró el padre Mesern que, en su entusiasmo por conocer acerca de este tema, había visitado casi diariamente a un carnicero con el fin de presenciar la matanza, y que él había dejado llevarse a su casa los órganos animales que quisiera para disecarlos con mayor tranquilidad. Con frecuencia hizo lo mismo en otros lugares donde estuvo con posterioridad, sin encontrar nada personalmente vergonzante o que no estuviera a la altura de su posición, en una práctica que en sí misma era inocente y que podía producir resultados muy útiles. Qué opinión de mierda, pero bueno. De ahí que se riera de cierta persona maliciosa y envidiosa que había tratado de hacerse pasar por criminal y la había acusado de ir por los pueblos para ver cómo mataban a los cerdos. No dejó de mirar lo que Vesalius y los más experimentados entre los otros autores habían escrito sobre la anatomía, pero aprendió de una manera más segura disecando personalmente animales de diferentes especies. En una carta a Mesern de 1633 escribe, ok, está en francés, es muy largo. Ok, dice, J'atomise maintenant les têtes de divers animaux pour expliquer en quoi consiste la imaginación, la memoria. Ok. Incluso hizo muchas vivisecciones, ¿no? Vivisecciones. Consolado posiblemente por la creencia de que tratándose de tan solo de bestias despojadas de razón, los animales que él disecaba no podían sentir ningún dolor. No, Diosas, ¿por qué? Sí, la carta, la carta. La carta del 20 de enero relata en detalle experimentos de disección, après avoir ubut
La poitrine de un lapin vivant. Ok, eso no entendí una madre. Finalmente, en junio de 1640, en respuesta a Mersenne, que le había preguntado por qué los animales sienten dolor si no tienen alma, Descartes aseguró que ellos no sienten, pues el dolor existe solo cuando hay entendimiento, que está ausente en las bestias. ¡Guau! Pedazo de imbécil el Descartes, ¿no? Este argumento insensibilizó a muchos contemporáneos cientificistas de Descartes sobre el dolor de la vivisección ocasionada a los animales, güey. Ay, bueno. Así es como Nicolás de la Fontaine, eso, describió la atmósfera creada en Port Royal por la creencia de que el automatismo de los animales apenas había de que de creencia en el automatismo de los animales. Apenas había un solitario que no hablase del autómata. Nadie daba ya importancia al hecho de golpear a un perro. Con la mayor indiferencia se le asestaban fuertes balonazos, bromeando acerca de quienes compadecían a tales bestias como si éstas hubieran sentido verdadero dolor. Se decía que eran relojes, que aquellos gritos que lanzaban al ser golpeados no eran sino el ruido de un pequeño resorte que había sido puesto en marcha, pero que en modo alguno había de ellos sentimiento. Clavaban a los pobres bichos sobre tablas por las cuatro patas para rejalarlos en vida y ver la circulación de la sangre, lo cual era gran materia de discusión. What the fuck? Güey, no, y hay gente que todavía hace eso, o sea, y hay gente que todavía piensa eso, que los animales no sienten, no, y what the fuck, ya no quiero seguir sabiendo de Descartes, ya me caga, uy, todavía habla mucho de Descartes, uy. La doctrina de Descartes sobre la naturaleza mecánica de los animales representaba una inversión total con respecto de la concepción de los animales que había prevalecido durante la Edad Media y hasta el siglo XVI, cuando eran considerados seres inteligentes, responsables, con una imaginación particularmente desarrollada e incluso con capacidad de hablar, como Edward Wettermark y más recientemente Eder Cohen han mostrado en algunos países de Europa. Se juzgaba a los animales y a veces eran ejecutados públicamente por crímenes que hayan cometido. Se les asignaba un abogado y el proceso, juicio, condena y ejecución era realizado con todas las formalidades legales. Okay. En 1565, los ciudadanos de Arles, por ejemplo, pidieron la expulsión de las langostas de su pueblo, y en otro caso se excomulgó a los gusanos que infestaban una parroquia. El último juicio a un animal tuvo lugar en Francia en 1845. A los animales también se les aceptaba en la corte como testigos para el compurgatio. Sí, ajá. El hombre que había sido condenado por asesinato compareció ante la corte con su gato y su gallo. En su presencia juró que era inocente y fue liberado. Sin comentarios. El hecho de poder demostrar la brutalidad de los animales era fundamental para Descartes. Bleh. Estaba convencido de que ahí podía encontrar la respuesta a sus preguntas sobre la ubicación, la naturaleza y el alcance del poder que controla a la conducta humana. Creía que en un animal disecado encontraría la prueba de que el cuerpo solo es capaz de realizar acciones mecánicas e involuntarias, y que por lo tanto el cuerpo no es constitutivo de la persona. La esencia humana reside entonces en las facultades puramente inmateriales. Para Descartes, el cuerpo humano es también un autómata, pero lo que diferencia al hombre de la bestia y le confiere a él dominio sobre el mundo circundante es la presencia del pensamiento. De este modo, el alma que Descartes desplaza del cosmos y de la esfera de la corporalidad regresa al centro de su filosofía dotada de un poder infinito en la forma de razón y voluntad individuales. Situado en un modo sin alma y en un cuerpo máquina, el hombre cartesiano podía entonces, como Próspero, romper su varita mágica para convertirse no solo en el responsable de sus actos, sino aparentemente en el centro de todos los poderes.
Al estar divorciado de su cuerpo, el yo racional se desvincula ciertamente de su realidad corpórea y de su naturaleza. Su soledad, sin embargo, iba a ser la de un rey. En el modelo cartesiano de la persona no hay un dualismo igualitario entre la cabeza pensante y el cuerpo máquina. Solo hay una relación de amo-esclavo, ya que la tarea principal de la voluntad es dominar el cuerpo y el mundo natural. En el modelo cartesiano de la persona se ve, entonces, la misma centralización de las funciones de mando que en ese mismo periodo se estaba dando a nivel del Estado. Al igual que la tarea del Estado era gobernar el cuerpo social, en la nueva subjetividad la mente se convirtió en soberana. Güey, y seguimos ahí, seguimos con esas ideas de vatos mecos. Es que, ay, no vean eso. Ay, ya. Ugh, vatos, en fin. Ugh, filósofos. Descartes reconoce que la supremacía de la mente sobre el cuerpo no se logra fácilmente, ya que la razón debe afrontar sus contradicciones internas. Así, en Las pasiones del alma, 1650, nos representa la perspectiva de una batalla constante entre las facultades bajas y altas del alma, que él describe casi en términos militares, apelando a nuestra necesidad de ser valientes y de obtener las armas adecuadas para resistir a los ataques de nuestras pasiones. Debemos estar preparados para sufrir derrotas temporales, pues tal vez nuestra voluntad no sea siempre capaz de cambiar o detener sus pasiones. Puede, sin embargo, neutralizarlas desviando su atención hacia otra cosa o puede restringir los movimientos del cuerpo que provocan. Puede, en otras palabras, evitar que las pasiones se conviertan en acciones. Descartes, 1937, volumen 1. Con la institución de una relación jerárquica entre la mente y el cuerpo, Descartes desarrolló las premisas teóricas para la disciplina del trabajo requerida para el desarrollo de la economía capitalista. La supremacía de la mente sobre el cuerpo implica que la voluntad puede, en principio, controlar las necesidades, reacciones y reflejos del cuerpo. Puede imponer un orden regular sobre sus funciones vitales y forzar al cuerpo a trabajar de acuerdo a especificaciones externas independientemente de sus deseos. Aún más importante es que la supremacía de la voluntad es lo que permite la interiorización de los mecanismos de poder. Eso está muy hardcore porque, o sea, podría entenderse, o sea, no es que esté en total desacuerdo con este último párrafo, pero actualmente se entiende, o más bien lo podemos ver representado en toda, y algo que a todos nos ha pasado, como en obsesionarte con tu trabajo o con, no sé, estudiar y que por estar tan obsesionado con producir, con la productividad, no escuches o no sientas que te duele algo o que algo está enfermo o que algo no está funcionando bien en tu cuerpo. Entonces, porque el cuerpo reacciona a todo, pero hay que saber escucharlo, ¿no? Y la mayoría de la gente no sabemos escuchar nuestro cuerpo y seguimos trabajando siempre a pesar de que nuestro cuerpo nos pide descanso o nos pide medicina o nos pide lo que sea. Y eso sucede mucho actualmente y ese es realmente el objetivo de este tipo de pensamiento, que no están viendo al cuerpo en su manera compleja, al cuerpo y la mente de maneras complejas, sino como máquinas. Se me va a acabar la pila. Debemos estar preparados para sufrir derrotas temporales, pues tal vez nuestra voluntad no sea siempre capaz de cambiar o detener sus pasiones. Puede, sin embargo, neutralizarlas desviando su atención hacia otra cosa. Puede restringir los movimientos del cuerpo que provocan. Puede, en otras palabras, evitar que las pasiones se conviertan en acciones. Descartes, 1973. Con la institución de una relación jerárquica entre la mente y el cuerpo, Descartes desarrolló las premisas teóricas para la disciplina del trabajo requerida para el desarrollo de la economía capitalista. La supremacía de la mente sobre el cuerpo implica que la voluntad puede, en principio, controlar las necesidades, las reacciones y los reflejos del cuerpo.
que puede imponer un orden regular sobre sus funciones vitales y forzar al cuerpo a trabajar de acuerdo a especificaciones externas, independientemente de sus deseos, lo que decíamos, ¿no? De a la verga tus necesidades básicas, incluyendo tu salud, o la diabetes, o la hipertensión, o la depresión, o la ansiedad, o la estrés y todos sus derivados sobre el cuerpo. Aún más importante es que la supremacía de la voluntad es la que permite la interiorización de los mecanismos de poder. Por eso, la contraparte de la mecanización del cuerpo es el desarrollo de la razón como juez, inquisidor, gerente y administrador. Aquí encontramos los orígenes de la subjetividad burguesa basada en el autocontrol, la propiedad de sí, la ley y la responsabilidad, con los corolarios de la memoria y la identidad. Corolarios, ¿qué es eso? Corolarios. 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 Corolario, razonamiento, juicio o hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. No podrías haber dicho hecho o juicio, más fácil. Con los corolarios de la memoria y la identidad. Aquí encontramos también al origen de esa proliferación de micropoderes que Michel Foucault ha descrito en su crítica del modelo jurídico discursivo del poder en 1977. Sin embargo, el modelo cartesiano muestra que el poder puede ser descentralizado, difundido a través del cuerpo social, solo a la medida en que vuelve a plegarse a la persona. De esta manera, la persona es reorganizada como un microestado. En otras palabras, al difundirse, el poder no pierde su fuerza, es decir, su contenido y sus propósitos, sino que simplemente adquiere la colaboración del yo en su ascenso. Qué fuerte. Dentro de este contexto, debe considerarse la tesis propuesta por Brian Isler, quién sabe. El principal beneficio que el dualismo cartesiano ofreció a la clase capitalista fue la defensa cristiana de la inmortalidad del alma y la posibilidad de derrotar el ateísmo implícito de la magia natural, que es... Shit. Bla, bla, bla. Fue la defensa cristiana de la inmortalidad del alma y la posibilidad de derrotar el ateísmo implicó en la magia natural, que estaba cargada de implicaciones subversivas. Para apoyar esta perspectiva, Easley sostiene que la defensa de la religión fue una cuestión central en el cartesianismo, el cual, particularmente en su versión inglesa, nunca olvidó que sin espíritu no hay Dios, ni obispo, ni rey. El argumento de Easley es atractivo. Su insistencia, sin embargo, en los elementos reaccionarios del pensamiento de Descartes hacen que le sea imposible responder a la pregunta que él mismo formula. ¿Por qué el control del cartesianismo en Europa fue tan fuerte como para que, incluso después de que la física newtoniana disipara la creencia en un mundo natural carente de poderes ocultos, y aún después del advenimiento de la tolerancia religiosa, continuara dando forma a la visión dominante del mundo? En mi opinión, la popularidad del cartesianismo entre las clases medias y altas estaba directamente relacionada con el programa de dominio de sí, promovido por la filosofía de Descartes. En sus implicaciones sociales, este programa fue tan importante para la élite contemporánea a Descartes que la relación hegemónica entre los seres humanos y la naturaleza se legitimó a partir del dualismo cartesiano. El desarrollo del autocontrol, en otras palabras, el dominio de sí, el desarrollo propio, se convirtió en un requerimiento fundamental
en un sistema socioeconómico capitalista en el que se presuponía que cada uno es proletario de sí mismo, lo cual se convierte en fundamento de las relaciones sociales y que la disciplina ya no dependía exclusivamente de la coerción externa. El significado social de la filosofía cartesiana recaía, en parte, en el hecho de que le proveía de una justificación intelectual. De este modo, la teoría de Descartes sobre el autocontrol derrota, pero también recupera el lado activo de la magia natural. De este modo, reemplaza el poder impredecible del mago, construido a partir de la manipulación sutil de las influencias y correspondencias astrales, por un poder mucho más rentable, un poder para el cual ningún alma tiene que ser confiscada, generado solo a partir de la administración y la dominación del propio cuerpo y por extensión de la administración y la dominación de los cuerpos de otros seres. No podemos decir entonces, como dice Isli, repitiendo una crítica formulada por Leibniz, que el cartesianismo no pudo traducir sus principios en un conjunto de regulaciones prácticas, es decir, no pudo demostrar a los filósofos y sobre todo a los comerciantes y fabricantes cómo podrían beneficiarse con él en su intento de controlar la materia del mundo. Si el cartesianismo no pudo dar una traducción tecnológica a sus preceptos, proveyó, sin embargo, información valiosa en relación con el desarrollo de la tecnología humana. Su comprensión de la dinámica del autocontrol llevaría a la construcción de un nuevo modelo de persona, en el que el individuo funcionaba a la vez como amo y como esclavo. A finales del siglo XVII, gracias a que interpretaba también los requerimientos de la disciplina del trabajo capitalista, la doctrina de Descartes se había fundido por Europa y sobrevivido incluso a la llegada de la biología vitalista y a la creciente obsolescencia del paradigma mecanicista. Las razones del triunfo de Descartes se ven con mayor claridad cuando comparamos la explicación de la persona con la que hizo Thomas Hobbes, su rival inglés. El monismo biológico de Hobbes rechazaba el postulado de una mente inmaterial o alma que constituyera la base del concepto cartesiano de persona. Con ello, rechazaba el supuesto cartesiano de que la voluntad humana puede liberarse del determinismo corpóreo e instintivo. Se ha dicho que la perspectiva antimecanicista de Hobbes en realidad concedía más poderes y dinamismo al cuerpo que la versión cartesiana. Hobbes rechaza la ontología dualista de Descartes y en particular la noción de la mente como sustancia inmaterial e incorpórea. La visión del cuerpo y la mente como un continuum monista da cuenta de las operaciones mentales recurriendo a principios físicos y fisiológicos. Sin embargo, Hobbes resta poder al organismo humano en no menor medida que Descartes, ya que le niega movimiento propio y reduce los cambios corporales a mecanismos de acción y reacción. Por ejemplo, para Hobbes la percepción de los sentidos en el resultado de una acción-reacción, ya que los órganos de los sentidos oponen resistencia a los impulsos atómicos que vienen del objeto externo. La imaginación es un sentido de decadencia. Igualmente, la razón es otra cosa que una máquina de hacer cómputos. Hobbes, no menos que Descartes, concibe las operaciones del cuerpo como términos de una casualidad mecánica sujetas a las mismas leyes que regulan el mundo de la materia inanimada. Para Hobbes, el comportamiento humano era un conglomerado de acciones reflejas que seguían leyes naturales precisas y obligaban al individuo a luchar innecesariamente por el poder y la dominación sobre los otros. De ahí la guerra de todos contra todos en un hipotético estado de naturaleza, y la necesidad de un poder absoluto que garantizase a través del miedo y del castigo la supervivencia del individuo en la sociedad. Ay, es que he escuchado esto tantas veces de gente que dice, o sea, es que si viviéramos en una anarquía, todos se matarían entre todos. O esto de que es súper necesario tener un gobierno o tener un estado el cual nos regule y nos controle. Oh, gente, no piensen así, por favor. Que tampoco me autodenomino anarquista, ¿eh? Para que no empiecen, por favor. Pues esa fue la primera parte de la lucha contra el cuerpo rebelde de Silvia Federici. No sé si voy a dejar el video hasta aquí. Yo creo que sí, porque seguramente este pedo va a ser larguísimo. Pero pues sí.
En otro video, parte 2 de esto, voy a subir la segunda parte, que ya tiene que ver de la guerra contra las mujeres, que es como, uy, lo que más me emociona. Creo que, bueno, sé que va a estar culero en realidad, pero